Buenas noches con todos. En el curso de estructuras hidráulicas vamos a exponer sobre los métodos estadísticos para hallar los caudales de una cuenca del río Mayo. Los métodos estadísticos son el método de Gumbel, método de Nash, Lebedev y Pearson tipo 3. El que le habla es Justiniano Iberico Collazos y mi compañero Rebasa de la Fuente Alfredo. Antes de empezar a hablar de lo que es la ubicación y nuestros temas a exponer, vamos a empezar a hablar qué es una cuenca hidrográfica. Se dice o el concepto de una cuenca hidrográfica es un territorio vacío por un sistema de drenaje natural. ¿Qué quiere decir? Que sus aguas dan al mar a través de un único río que puede vertir sus aguas a un único lago, ¿no? Una cuenca hidrográfica también se dice que es delimitada por la línea de las cumbres, que también se le puede llamar divisorias de agua. En el Perú tenemos una cuenca que se llama la del Amazonas. Hablando también en países, tenemos en Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, que es aquí, y Brasil. Ahora nuestra cuenca, la que vamos a exponer es la cuenca Mayo, del río Mayo. Y empezamos con la ubicación. Bueno, la ubicación de la cuenca se encuentra localizada en la parte nororiental del departamento de San Martín, al sur del departamento de Amazonas, con una extensión total de 9.227 hectáreas, un perímetro de 581 kilómetros. Podemos ver acá, se encuentra dentro de Sudamérica, el departamento de San Martín, y acá podemos ver la cuenca del río Mayo. Luego tenemos el área de estudio. El área de estudio, como acá tenemos las diferentes áreas de las subcuencas. También tenemos los regímenes de caudales del río Mayo, su régimen de precipitación, y tanto de caudales como el régimen de precipitación. Acá están los diferentes ríos que lo componen a la cuenca del río Mayo, tanto que son Tónchima, Uquilla, Indoche, Río Negro y tantos otros más ríos que están acá. Las características hidrológicas que tiene nuestra cuenca, hablamos de un clima predominante, que es un clima cálido y seco, siendo que estamos en el departamento de Amazonas. Este departamento se puede caracterizar porque tiene un clima cálido. La altura que puede tener este departamento está localizada entre los 550 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Como habíamos comentado, aparte del clima seco y cálido, tiene un clima que es un clima medio y frío húmedo, por las precipitaciones que se dan normalmente. Se localiza también entre los 1500 y 2600 metros sobre el nivel del mar. La tercera es que tiene un clima predominante frío y un frío húmedo. Estamos hablando según el río Naranjillo. Estamos hablando de los ríos que están aquí en pantalla. Y la cuarta, que vendría a ser el río Yurayacu, que es de un clima predominante muy frío húmedo y se localiza entre los 3000 y 4150 metros sobre el nivel del mar. Estos gráficos se encuentran, es un patrón de tendencia histórica de incremento o reducción de caudales promedio anuales en la subcuenca del río Mayo. Estos gráficos los encontramos en el Cenami. Ahora, los datos que tenemos para poder realizar nuestros métodos estadísticos se basan en los caudales ya existentes presentamos acá a continuación, que son los caudales medios. Ahora, los caudales medios del río Tónchima, que la unidad de medida obvio está en metros sobre segundos. Acá presentamos los caudales desde el año 2001 hasta el año 2014, más o menos mencionando algunos. En enero 50.41 metros sobre segundo. En agosto, en septiembre vemos ahí los caudales, metros cúbicos sobre segundo, perdón.
Estos son los caudales medios, y pues haciendo una fórmula se obtiene el caudal máximo. Para eso nosotros vamos a exponer los métodos para poder obtener los caudales de diseño, pero para diferentes tiempos de retorno. Bueno, como primer método estadístico tenemos el método de Gumbel. Para calcular el caudal máximo para un periodo de retorno determinado, se utiliza diferentes ecuaciones, el cual el caudal máximo depende del caudal promedio, y después también de los números de años de registros, los caudales anuales registrados y la desviación estándar de los caudales, y también de las constantes en función al número de años registrados. Eso lo podemos ver más adelante en las tablas siguientes. Siguiendo con las fórmulas, se dice que para calcular el intervalo de confianza, o sea, aquel que dentro del cual pueda variar el caudal máximo, está dependiendo del registro disponible. Se hace lo siguiente. En el primer caso, cuando si phi está entre los rangos de 0,20 y 0,80, el intervalo de confianza se calcula con la fórmula siguiente. Es la variación del caudal. Bueno, acá vemos la fórmula, es de acuerdo a la constante en función del phi, de acuerdo a la tabla de 6.14, también a la constante la función del número de años que ya mostramos hace rato, y de acuerdo a las desviaciones de los caudales. Acá vemos las tablas, tal como lo mencionamos, la 6.13. De acuerdo al número de años vamos a tener de acuerdo al número de años vamos a tener los valores del y, de las constantes de función. Y también acá vemos la otra tabla de 6.14. Todo va a estar en función del ángulo phi. En esta parte, que seguimos con el método de Gumbel, para poder calcular la variación del caudal, pero habíamos visto acá en la primera parte que hay dos tipos de forma para calcular la variación del caudal. Como había mencionado mi compañero, si es que el phi, que es una constante, que es 1 menos 1 entre t, varía entre 0,20 y 0,80, o si es que el phi es mayor a 0,90, como acá se puede indicar. Este es el intervalo, ¿no? Nosotros tenemos dos intervalos para poder calcular la variación del caudal. Y ahí está la fórmula. Para calcular la variación del caudal, tenemos las constantes de función entre la constante de desviación estándar, o la desviación estándar de los caudales, según está en la ecuación número 2. La ecuación número 2 la tenemos aquí. Esta es la desviación estándar de los caudales. Para poder calcular la variación de caudales, se obtiene esa desviación estándar entre la constante de función que vemos acá, que es sigma n, que es la constante de función. Ahora, la zona phi, que está comprendida entre 0,80 y 0,90, se considera la transición donde la variación de caudal es proporcional al cálculo, con las ecuaciones 3 y con la ecuación 4. Acá vemos la ecuación 3 y la ecuación 4, que es el otro método de poder calcular la variación de caudal. Ahora, esta variación de caudal nos sirve para sumar el caudal máximo y poder obtener el caudal de diseño, que es lo que nosotros queremos, de acuerdo a un tiempo de retorno. Como dice acá en el PPT, el caudal máximo de diseño para un cierto periodo de retorno será igual al caudal máximo más la variación de caudal, o la variación de caudal, que es este intervalo de confianza. Esa variación de caudal se le conoce como intervalo de confianza también, que habíamos mencionado, que se calcula mediante dos tipos, ¿no? De acuerdo si es entre 0,80 o 0,90, o si es mayor a 0,90 se calcula con la fórmula 1.14
por la desviación estándar entre la constante en función. Nosotros sabemos que esa constante en función podemos encontrarla también en la tabla 6.13. Bueno, a continuación se muestran los caudales medios del río Tonchima. Acá ya se va a utilizar las diferentes, acá vamos a ver el ejemplo aplicativo de la cuenca del río Mayo, donde se utilizan las diferentes fórmulas ya explicadas anteriormente. Acá tenemos los datos de los caudales instantáneos y vamos a hacer para diferentes periodos de retorno, tanto de 100 años, 175, 200 y 500. Números de años registrados son 15 años. El SN proviene de la tabla 6.13, el YN también proviene de esa tabla. Y acá como resultado, siguiendo las operaciones, como las fórmulas, los resultados según el método de Gamble tenemos para diferentes periodos de retornos. Para 100 tenemos un caudal de diseño de 262.97 metros cúbicos sobre segundo. Para 175 tenemos un caudal de diseño de 279. Para 200 tenemos un caudal de diseño de 286 y para 500 tenemos 310 metros cúbicos sobre segundo. Acá vemos A ver, antes de proseguir con la curva de variación estacional, vamos a explicar un poquito en el Excel cómo se obtuvieron estos datos de acuerdo a la ecuación. Vamos a explicar en el Excel. Allí vemos, como habíamos mencionado, los caudales medios del río Tonchima, que es lo que estamos queriendo obtener. Según las ecuaciones, ahí tenemos los resultados para diferentes tiempos de retorno. Y vemos abajo que se jaló para poder visualizar mejor. La ecuación para calcular ese caudal. La ecuación para calcular este caudal máximo vendría a ser más que todo el número máximo de todos los caudales que vendrían a ser del año, por ejemplo, del año 2001. Nosotros tenemos diferentes caudales en el año 2001 por diferentes meses, y ahí obtenemos el caudal máximo, el máximo de todos ellos. Para poder calcular así calculamos, todo ese tipo de caudales máximos. Ahora hay una formulita al costado. Esa formulita es la sumatoria, ¿no?, del caudal inicial menos el caudal máximo. El caudal inicial sería, por ejemplo, allí en el primer ejemplo, 52.4 dividido entre 108, y todo eso lo elevamos al cuadrado. Y de estos resultados los estamos viendo abajo, ¿no? Tratamos de sacarlos en un costado para que se pueda visualizar mejor. Y esos resultados pues vamos a introducirlos con diferentes tiempos de retorno. Ahora yo cómo calculo el caudal máximo para diferentes tiempos de retorno. Nosotros tenemos un caudal máximo de todos, por ejemplo, del 2001 hasta el 2014, nosotros tenemos un caudal máximo que vendría a ser 108.204. Según la fórmula de caudal máximo, tenemos que sumar ese caudal que vendría a ser ese 108.204 más, si observamos allí el SQ entre el SN,
SSQ y SSN se saca en tablas, son valores de tablas. El YN también se saca con valores de tablas. Nosotros ya obtuvimos esos valores de tablas, ya lo obtuvimos, así que pues nosotros estamos solo reemplazando fórmulas nada más. El YN se saca con valores de tablas. Corrección, el SQ vendría a ser la raíz del caudal, perdón, la raíz de, dale doble clic por favor al SQ, para que se pueda observar la raíz de este resultado, y este resultado vendría a ser toda esa sumatoria del caudal máximo menos el caudal total elevado al cuadrado. Ahora, ese SQ se saca de esa manera. El SN, como estamos observando, es un valor de tabla. El SN es un valor de tabla, el YN también es un valor de tabla, está en la tabla 6.13. Ahora, para calcular el caudal máximo ya tenemos solo los datos, así que reemplazar el caudal máximo, que vendría a ser el promedio de todos los caudales, por ejemplo, de todos los caudales de acuerdo a los 15 años que se ve allí, del 2001 al 2014. Tenemos 15 años, por eso es que tenemos un caudal máximo de todos ellos. Y obteniendo eso, se llega a un caudal máximo. Ahora, para poder hallar la variación estándar, o ese phi, perdón, habíamos comentado que hay dos tipos de formas. Entre 0.20 y 0.80 y la que es mayor a 0.90, la que pasa a 0.90. En nuestro caso obtenemos ese 1 menos 1 entre t, habíamos visto al inicio. No sé si podemos ver las diapositivas para poder, si vemos acá, esto de acá es lo que vimos al inicio. Perdón. Acá está. Acá podemos calcular este phi. Si es 1 menos 1 entre t y está entre este rango, se va a utilizar esta fórmula, que es la variación. Esa variación es la constante en función entre la desviación estándar, por la desviación estándar por la constante en función entre la desviación estándar por la raíz del número de años registrados. Nosotros verificamos haciendo esa resta de 1 menos 1 entre t, que pasa los 0.90. Por eso es que nosotros en el cálculo del Excel cogemos la segunda fórmula, que es 1.14 por el SQ entre el SN. Acá podemos observar 1.14 por el SQ entre el SN. Como estaba mencionando, habíamos tomado esa fórmula porque el phi se pasaba del valor de 0.90, por eso es que estamos tomando esa fórmula. Y eso es para un periodo de retorno de 100 años. Ahora, lo mismo si observamos acá 1 menos 1 entre el periodo de retorno. El periodo de retorno es 100. Lo mismo se hace para un periodo de retorno de 175 años, un periodo de retorno de 200 años y un periodo de retorno de 500 años. Y acá podemos obtener los caudales para el caudal de diseño que nosotros requerimos para cada diferente tiempo de retorno. Estos son los valores, estas son las tablas 6.13 para calcular los valores del YN, la constante de función, está el phi. De acuerdo al phi se calcula la constante en función. Vemos allí esa parece raíz por el número de registros, por tal, se calcula de acuerdo a ese phi. De acuerdo a ese phi se calcula eso. Ahora pasamos, ya calculamos, ya sabemos cómo se calcula el caudal de diseño para
diferentes tiempos de retorno. Y esta curva de variación estacional, bueno, es un cálculo que también, bueno, no compete mucho al tema, pero nosotros solo estamos calculando el caudal de diseño. Ya, bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el método Nash. Nash considera que el valor de caudal para un determinado periodo de retorno se puede calcular con la siguiente ecuación, que el caudal máximo es igual a la constante en función del registro de caudales máximos anuales. Y luego se ve que el periodo de retorno en años está dividido entre el periodo de retorno de años más el 1. Luego se ve que los parámetros A y B se estiman utilizando el método mínimos cuadrados con la ecuación lineal, que el caudal es igual al A más la constante B por X. X es una constante de caudal registrado en función al periodo de retorno correspondiente. Bueno, ya sabemos N es el número de años de registro, el QI es el caudal máximo anual registrado, que es en metros cúbicos por segundo, el QM es el caudal medio en metros cúbicos por segundo, el XM es la sumatoria del caudal registrado entre el número de años de registro. También, el método Nash nos dice que para calcular los valores en X1, en XY correspondientes a los caudales iniciales, se ordenan estos de forma decreciente, asignándoles a cada número de orden un MI, y al caudal inicial máximo le corresponderá el valor de 1, al inmediato siguiente 2. Entonces, el valor del periodo de retorno para el caudal inicial se calculará utilizando la fórmula de Wilbur, con la ecuación siguiente, que el periodo, en años en periodo es el número de años registrados más 1 entre el MI, que es el número de orden, es la ecuación 5. Finalmente, XY se obtiene sustituyendo el valor en 4. Acá, como podemos observar, para hallar la variación de ese caudal, es una fórmula muy larga. Se tiene, por ejemplo, bueno, podemos observar ahí más menos 2, la raíz de ese QQ, que es un valor, una constante, entre el número de periodos, que es n al cuadrado por n menos 1, tal. Ahora, nosotros observamos allí cómo podemos calcular ese QQ. Ese QQ es una fórmula, y esa fórmula pues viene a ser el número de periodos de la sumatoria por el caudal I al cuadrado menos la sumatoria de ese mismo caudal I al cuadrado. Pues para calcular ese XQ también se utiliza la fórmula, y más que todo ahí son datos de fórmula. Vamos a darnos cuenta mejor en el ejemplo de aplicación. Ahora, de la ecuación 6, que es la variación de caudal, nosotros observamos, se ve ahí que la variación de caudal solo varía con el X. Exacto. Si cambiamos ese X o sustituimos ese X, pues va a variar todo. Ahora para calcular de frente, ya queremos entrar al diseño o al ejemplo de explicación. El caudal de diseño viene siendo lo mismo que habíamos comentado en el método de Gumbel, que es el caudal máximo más el caudal de variación o variación de caudal. Ahora el ejemplo de aplicación, obtenemos lo mismo. Tenemos para diferentes tiempos o para diferentes años. Vemos allí los años, año 1, 2, 3, 4, 5, 15. Y vemos allí todos los datos. Ahora vamos a pasar al... Por favor, ponlo en el Excel para poder explicarlo.
para poder explicar este método. En el mismo de Campbell está. A ver, acá tenemos los números de años registrados, que son 15 años, cada uno con sus caudales iniciales. El KI entonces el KI es uno de los caudales iniciales, los cuales vamos a ver. A ver, para proseguir con la explicación, este TRI, que vendría a ser un tiempo de retorno inicial, se le podríamos llamar, es nada más y nada menos que 26 más este tiempo 1 entre ese mismo tiempo. Acá podemos observar 26 más 1 entre el tiempo 2, 26 más 1 entre el tiempo 3, y así para cada uno. Ahora pues sacamos para cada tiempo el tiempo de retorno y tenemos la sumatoria. Ahora tenemos la sumatoria del caudal I. El caudal I, ¿cómo nosotros podemos calcular? Pues nada más y nada menos que este caudal son los caudales que obtenemos o que se han tenido de acuerdo a cada tiempo o a cada año. Estos caudales de acá. Estos caudales de acá pues son datos ya estadísticos o datos que ya están dentro de tablas, o no de tablas, de parámetros más que todos. Ahora, para calcular este XY tenemos que utilizar una ecuación que es logaritmo por logaritmo del t entre t menos 1. Acá vemos logaritmo por logaritmo de este t, y este t, como lo habíamos calculado, pues 26 más 1 entre el m, ¿no? Que es el 1. Y así calculamos para cada uno, logaritmo por logaritmo, tal, y tenemos una sumatoria. Tenemos una sumatoria total, suma de todo esto y suma de todo esto. Ahora, este XY se le denomina constante para el caudal registrado en función del periodo de retorno. Claro, está en función del periodo porque el logaritmo se multiplica por el periodo de retorno para cada caso. Por ejemplo, para el caso 2 el periodo de retorno es 13, para el caso 5 el periodo de retorno es 5.4. Ahora multiplicamos este XY por el QY. ¿Por qué multiplicamos? Para que se nos haga más sencillo de aplicar la fórmula. Este XY por el QY, ahora este XY vendría a ser al cuadrado, lo elevamos al cuadrado este XY, y el QY también elevamos al cuadrado. Ahora ya nosotros tenemos todos los datos o la sumatoria de todo esto para poder recién aplicar la fórmula para cada tiempo de retorno. Pero para poder calcular el caudal máximo, como habíamos visto que el caudal máximo es el caudal de diseño más la variación de caudal por el logaritmo de tal. Ahora le explico. Para calcular este C que estamos observando aquí para cada tiempo de retorno, vemos acá, para calcular este C observamos que es el XY por el caudal I. Habíamos sumado esto porque esa es la fórmula que se efectúa. Acá vemos la fórmula, la sumatoria de XY por QY menos el periodo de años por el XM por el QM entre... Acá está la fórmula para no estar mencionándola, y esta fórmula está inducida acá. Ahora solo tratar de operar y obtener los resultados. Ahora este QM de aquí, ¿cómo se obtiene? Este QM viene a ser el promedio de todo el XY. Acá estamos observando, para que se pueda ver o se pueda visualizar bien, ese QM viene a ser el promedio de todo ese XY. Y a ver, por favor. Y así podemos obtener estos resultados. Ahora pasamos a obtener el A.
este A viene a ser el QM menos el CM por el XM. Para el tiempo de retorno de 100 años, el el QM y el XM lo obtenemos aquí. El QM es esto, para escribirlo acá para que se pueda ver mejor. Este es el QM y el XM sería esto. Estos datos de acá se van a mantener constantes para todo esto. Se va a mantener constante. Lo único que va a variar para poder calcular el A va a ser los Cs, porque para cada C hay diferentes tiempos de retorno. Ahora pasamos a calcular el caudal máximo para diferentes tiempos de retorno. El caudal máximo vendría a ser, bueno, acá está la fórmula para no estar hablando. La fórmula acá está. El A, que ya lo tenemos calculado aquí, más C, que también está calculado acá, por el logaritmo del tiempo de retorno entre el tiempo del retorno menos 1. Para cada caudal máximo va a haber un tiempo de retorno distinto, por eso es que los valores salen diferentes. Lo único que va a variar allí más que todo es el tiempo de retorno, porque si vemos acá el C es el mismo y el A es el mismo. Va a variar el tiempo de retorno. Ahora, como habíamos explicado, para calcular la variación de caudal es una fórmula inmensa, es una fórmula muy grande, que viene a ser el más 2 menos 2 por la raíz del SQ. Toda esta fórmula de acá vendría a ser el C, toda esta fórmula de acá. La variación de caudal, perdón. Ahora, para poder nosotros calcular esta variación de caudal necesitamos el SQ, el SQQ, el SXQ, ¿dónde está? El SXQ y el SXX. ¿Cómo obtenemos esos resultados? Aquí están, para poder observarlos. Voy a pintar de color, a ver qué les gusta, color rojo. No se ve. Color verde, ahí está. ¿Cómo se calcula el SXX? Pues es el N por la sumatoria del XY. El XY lo tenemos aquí. Ya habíamos visto. Aquí lo tenemos los XY. La sumatoria del XY es esto. Sumatoria de XY. La suma de todos los X. Menos la misma sumatoria del XY, pero elevada al cuadrado. Y eso es la fórmula del XY. Ahora hacemos lo mismo para calcular el SQQ, que viene a ser esto. El periodo en años por la sumatoria del QI al cuadrado menos tal. Para cada uno hay fórmula, podemos observar acá. Y obtenemos los resultados. Aquí están los resultados. Ahora, vamos a hallar la variación de caudal para diferente tiempo de retorno. Acá el tiempo de retorno, pues acá se nos ha ido. Vamos a copiarlo acá. El tiempo de retorno son 100 años, 175, 200 y 500 años. Ahora, la variación de caudal está en función a este tiempo de retorno. Ahora, la fórmula está así, pues. Más menos 2 por la raíz de tal. Ahora, en la fórmula observamos un XTR. Este XTR, pues es esta fila de acá. Esta fila de acá está en función al periodo de retorno. Podemos observar acá es logaritmo por logaritmo del periodo de retorno que está acá de 100 años entre el periodo de retorno menos 1. Para cada uno con diferente periodo de retorno, 200 y 500. Y recién, después de obtener todos esos datos, que son pues muy amplios, recién podemos obtener la variación de caudal. Y esa variación de caudal, como observamos acá, es 2 por la raíz del SQQ. El SQQ es esto, el SXQ es esto y el SXX es esto. Y obtenemos la variación para cada tiempo de retorno. Como tenemos la variación de caudal para cada tiempo de retorno, ahora nosotros recién
podemos deducir o recién podemos decir que podemos tener un caudal de diseño para cada tiempo de retorno. ¿Por qué? Porque para calcular el caudal de diseño está en función a esta variación. Está en función. Y el caudal de diseño viene a ser el caudal máximo más la suma del caudal, más la suma de la variación. Y acá lo observamos. El caudal máximo más la suma de la variación. Entonces deducimos que para un tiempo de retorno de 100 años, según Nash, obtenemos 388.11. Según Nash, para 175 años, 433. Estamos observando que Nash se ve un poco más conservador que Gamble. Tiene varía bastante los caudales. Ahora, volviendo a las diapositivas, que es este ejemplo de aplicación, porque acá está reducido y lo explicamos mejor en el Excel. Acá tenemos los resultados. Pasamos al método de Lebedev. A ver, Lebedev. Este método está basado en suponer que los caudales máximos anuales son variables aleatorias a Pearson tipo 3. El caudal de diseño se obtiene a partir de la fórmula siguiente. Caudal de diseño es igual al caudal máximo más la variación del caudal, donde el caudal máximo es igual al caudal medio por el coeficiente que depende de la probabilidad del periodo de P, que es igual a 1 entre el periodo. Ya, y luego vemos que el intervalo de confianza, que es la variación del caudal, que es también que es igual a más menos el coeficiente que varía que depende de los valores del CB, tal como se muestra en la ecuación 6.4. Entonces eso multiplicado por caudal máximo entre la raíz cuadrada de los años de observación. Eso según la ecuación número 3. Acá podemos observar que Lebedev, igual que Nash e igual que Gamble, el caudal de diseño es lo mismo, caudal máximo más variación de caudal. Esta fórmula creo que es la fórmula esencial, la fórmula básica para poder determinar un caudal de diseño para diferentes tiempos de retorno, o para diferentes tiempos, claro, de retorno. Como mi compañero había explicado, este QM, que vendría a ser el caudal medio, y este K, que es un coeficiente que depende de la probabilidad, y esa probabilidad es 1 entre T, y ese T está en función a un tiempo. Ahora, SCB viene a ser un coeficiente de variación, para poder entender mejor. SCB es un coeficiente de variación que se obtiene de una ecuación, que ya lo vamos a ver más adelante, pero más o menos redactando la ecuación es la sumatoria del caudal I entre el caudal medio, y el caudal medio pues lo tenemos aquí, ¿ve? Este caudal M, menos 1 entre el N, que es un periodo, elevado al cuadrado. Ese N viene a ser los años de observancia. Ya tenemos tres ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, que dependen de cada uno. A ver, los términos que aparecen en las ecuaciones anteriores tienen el siguiente significado. Que A, como ya les dijo mi compañero, A es un coeficiente que varía desde 0.7 a 1.5, que eso depende del número de años de registro. Cuanto más años de registro haya, menor será el valor del coeficiente. Si n es mayor de 40 años, se toma el valor de 0.7. C sub S es el coeficiente de asimetría. Se calcula de acuerdo a la sumatoria del caudal inicial entre el caudal medio menos 1, todo al cubo, entre el n, que es el años de observación, por el CB, que vendría a ser
para diferentes avenidas producidas. El CB puede ser para diferentes avenidas producidas tanto por deshielo, por tormentas o por cuencas ciclónicas. Acá podemos observar este CB, el CS está en función al CB. Si nosotros vemos que nuestra cuenca se produce deshielos, se toma este parámetro, ¿no? 2 para calcular el CS, que es un coeficiente de simetría, se multiplica por 2 el CB. ¿Y nosotros cómo calculamos ese CB? Ese CB es una fórmula que yo les había mencionado, que ese CB es un coeficiente de variación. Ahora, ese CB, ¿cómo se calcula? Acá podemos verlo bien, que es la sumatoria del número de la observancia o la observación, perdón, de años, o los años de observación, por el QI, que es los caudales máximos, entre el QM, que es el caudal medio o caudal de promedio, menos 1 al cuadrado entre los años de observación. Esto vendría a ser la constante para nosotros poder calcular el C sub S. El C sub S, como veníamos mencionando, depende de muchos factores. Depende si es que las avenidas son producidas por deshielo, si son producidas por tormentas, o si son producidas también por tormentas, pero en cuencas ciclónicas. O sea, allí pues es un poco más, hay que tener más conservación, ¿no? Hay que tener un poco más de cuidado. Por eso es de que el EBDIE le asume un valor de 5 para esas cuencas ciclónicas. Ahora, para calcular ese QM, para calcular el caudal medio es la sumatoria de años de observación por el KI. El KI es el caudal máximo anuales observados en metros cúbicos sobre segundo, entre el número de años de observación. Eso corresponde a la ecuación 6. Y también se puede decir que el caudal máximo probable es obtenido para un periodo de retorno determinado en metros cúbicos sobre segundo. El valor del ER está en función entre el CB y el P. Tal como se muestra la imagen, acá podemos ver tal como se muestra la imagen, podemos ver el ER, que depende del CB. Hay CB de 1.5, 1.4, comienza del 0.1 hasta el 1.5, y que eso va a depender de la pendiente en porcentajes. Ahora, para calcular ese ER, como estaba mencionando mi compañero, tenemos que obtener dos valores: el valor de la pendiente que tenga nuestro tramo del río, nuestro tramo de nuestra cuenca, y ese valor no tenemos que olvidarnos que tiene que estar en en porcentaje, y tenemos que obtener también el CB, y eso sí, pues se intersecta y obtenemos ahí el R. Ahora, para hallar el valor de K, que es un coeficiente que depende de la probabilidad, que es entre P es igual a 1 entre el años de observación, va a estar de acuerdo a la probabilidad en P en porcentajes, que esto va a depender del valor del CS. Tal como se muestra en la tabla 6.17. Claro, ese coeficiente K, esos valores de K podemos obtenerlos acá, pues con esta tabla, ¿no? Obtenemos la pendiente y el CS, y pues ahí intersectamos y podemos obtener el K. Por ejemplo, supongamos que nuestro CS nos salga 1.70 y estemos en un río que tiene una pendiente del 3%. Si intersectamos, decimos que nuestro K vale 2.44. Más o menos, así es el ejemplo, ¿no?, que se le puede dar para poder obtener este valor K, y ese valor K es lo que necesitamos
para la fórmula, para poder hallar nuestros caudales. Ahora, prosigue, compañero. A ver, tenemos acá el ejemplo de aplicación del Lebedev. Digamos para un tiempo de retorno de 100 años. Decimos que n es nuestro año de observación, que es 15 años. El CB es de acuerdo a la fórmula ya explicada, el coeficiente de variación. El CS también es de acuerdo a la fórmula que se ha explicado anteriormente, que es el coeficiente de asimetría. Después la pendiente nos dice que es un 1%. El A, que es el coeficiente que varía desde 0.7 a 1.5, eso ya explicamos. El ER, esto se lo saca de la tabla 6.3, que está en función del CB y la pendiente en porcentaje, tal como se muestra ahí en la figura. Ya, luego se saca la variación del caudal, que es el intervalo de confianza, que es 9.96, que es de acuerdo a la fórmula. El K, que es el coeficiente que depende de la probabilidad, es 2.68, y ahí podemos tener un caudal máximo que, como ya hemos visto en estos tres métodos, que el caudal máximo va a ser la sumatoria del intervalo de confianza más el caudal máximo. Perdón, el caudal de diseño va a ser la sumatoria del caudal máximo más el intervalo de confianza, que nos va a dar un resultado de 94.56 metros cúbicos sobre segundo. Este caudal máximo se obtiene de una fórmula. Normalmente los ejercicios anteriores lo obteníamos de acuerdo a ya datos, ¿no? Pero este caudal máximo se obtiene de la fórmula que habíamos mencionado, que es el caudal M, que vendría a ser un caudal promedio, más por el K, que este K es de la tabla, del porcentaje entre el C sub S, es una tabla, por el C sub B más 1. Son fórmulas. Y obtenemos que nuestro caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años nos da 94.55. Esto está más alineado con el método de Gamble. El método de Nash es un poco más elevado. Estas son las ecuaciones que usamos. Este P, que vendría a ser 1 entre el tiempo de retorno por 100. Porcentaje. Claro, este 100 vendría a ser del porcentaje. El caudal máximo que hablamos, el caudal de diseño es esto. Y acá están todas las fórmulas. Igual, acá habíamos conversado, ¿no? El C sub S. Estas son las ecuaciones que ya mencionamos en la teoría, pero que los presentamos nuevamente en el ejemplo de aplicación para pues tenerlo en cuenta siempre, porque eso es lo que vamos a utilizar. Las tablas a usar. Y el resultado. Bueno, estos son los caudales según los años, ¿no? Por ejemplo, año 1, año 2, hasta el año 15. Este es el promedio. Vemos aquí que para un periodo de retorno de 175 años, nuestro caudal de diseño es 97. Subió 2. En el anterior era de 95. Ahora seguimos. Se usa el mismo método, lo único que varía es el periodo de retorno. Para un periodo de retorno de 200 años, subió prácticamente 2 más, 98.51, casi 1 y medio. Y para el periodo de retorno en 500 años, a 103. Y así pues se calcula el método de Lebedev. Ya no pasamos al Excel, porque pues vemos que está súper claro con las ecuaciones, vemos que está más que claro. Ahora, el último método a exponer es el método de Pearson, que mi compañero va a hacer con nosotros. El método de Pearson tipo 3 se dice que es una distribución estándar para análisis de frecuencias de los caudales máximos anuales, que se creó en los Estados Unidos por Benson en 1968. La transformación del caudal de diseño es igual al logaritmo del caudal. Se usa para reducir la simetría. En caso que la simetría para esta situación valga 0, la distribución del logaritmo
Pearson 3 se reduce a un logaritmo normal, siendo que el caudal de diseño es igual al logaritmo por el caudal reducido por la simetría, donde el caudal T es la máxima avenida correspondiente al periodo de retorno. Logaritmo del caudal es el promedio de logaritmos de la serie caudal I, siendo que K es el factor de frecuencia correspondiente a un periodo dado. Logaritmo Q es la desviación estándar de los logaritmos de la serie cuya acá vemos la fórmula del logaritmo Q, que es la sumatoria de todos los logaritmos de todos los logaritmos de desviación estándar entre el número de años. También vemos la fórmula de desviación estándar del logaritmo de series. Bueno, acá podemos observar, para hallar este logaritmo del QT, que vendría a ser el caudal de la máxima avenida correspondiente a un periodo de retorno que nosotros planteemos, podemos observar que este K es un factor de frecuencia correspondiente a un determinado periodo de retorno. Hay una formulita acompañada al lado del K, que es este sigma, que vendría a ser como una desviación por el logaritmo de un caudal. Ahora, esto de acá, ¿cómo le podríamos llamar? Esta pequeña función tiene una fórmula que podemos observar acá. Es increíble, pero es toda esta fórmula, sumatoria del logaritmo del caudal I, que es un caudal pues que vamos a introducir, menos el logaritmo del caudal al cuadrado entre la observancia de años menos 1 y a todo esto raíz o a la U medio. Ahora, este factor se obtiene mediante un cuadro del coeficiente S, que es el coeficiente de sesgo. El coeficiente de sesgo es toda esta otra fórmula, que es el logaritmo de Q por N entre la sumatoria de tal. Ahora, vemos unos cuadros de acuerdo a periodos de retorno y niveles de probabilidad en porcentaje. En el método anterior el nivel de probabilidad estaba introducido, ¿no?, con el tiempo de retorno por 100 para tenerlo en porcentajes. Y acá podemos obtener los valores de K. Los coeficientes de simetría es parecido al método de Leverrier. Tenemos, por ejemplo, si queremos calcular un K, pero un K Pearson, un K para el método de Pearson, tenemos un coeficiente de simetría. Acá los coeficientes de simetría pues varían, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un coeficiente de simetría de 2.4, ¿cómo se saca el coeficiente de simetría? Con la fórmula que está... Bueno, de acá la mencionamos. Es 2.8, por ejemplo, si tenemos un coeficiente de simetría de 2.8 y un nivel de probabilidad en porcentaje de 80% o de 20%, podemos asumir o decir que nuestro K es 0.46 y así nosotros obtenemos el K. Ahora, para un ejemplo de aplicativo, un ejemplo de aplicación con el método de Pearson, nuestra cuenca, estamos escogiendo el río Tonchima para un periodo de retorno. Bueno, dice para todos porque vamos a calcular para los 4 periodos de retorno que nosotros estamos obteniendo. El histórico de caudales. ¿Por qué histórico de caudales? Porque para cada año tenemos un caudal máximo. Este caudal máximo ya habíamos al inicio lo habíamos explicado en el Excel. ¿De dónde sale este 52.4? Pues es el caudal mayor de todos los caudales que estaban en los meses, de todos los meses del año 2001, igual de todos los meses del 2012, de todos estos caudales. Ahora, este coeficiente modular, pues acá lo vamos a explicar para que se entienda un poco mejor en el Excel.
girar. A ver, por favor. Mi estómago. Repite otra vez. Bueno, se nos por fallas técnicas, bueno, había un detalle acá. Pero bueno, para obtener el coeficiente modular, no se puede presentar el Excel allí, es el caudal máximo entre el coeficiente modular es SK. Ese coeficiente modular es SK. SK habíamos explicado en la tabla. ¿Dónde está? Esto de acá, que es el coeficiente de asimetría entre el periodo de retorno, tal. Ese es el coeficiente modular, SK. Perdón, que está acá. Cada uno lo sacamos con esa tablita. Ahora este K a la menos 1, obtenemos esto porque es parte de la fórmula. Solo este resultado que sale 0,48 lo elevamos a la menos 1, o dividimos 1 en 13 y está acá. A la menos 1. Perdón, menos 1 se resta, no esa es la menos 1, es 0,48 menos 1, sale esto. 1,79 menos 1, 0,79. Y así. Ahora acá, este resultado lo elevamos al cuadrado. Obviamente que está menos por menos más. Tenemos todo este resultado. Y esto al cubo. ¿Por qué hacemos estas tablas? Para evitarnos estar resolviéndolo y solo reemplazar la fórmula. Para poder hallar ese caudal que queremos. Ese caudal máximo. Ahora, este porcentaje de probabilidad también habíamos visto cómo se calcula. Bueno, a ver, para este ejemplo aplicativo tenemos que la desviación estándar nos sale 41.90, bueno, 93. Esta desviación estándar se calcula de todo el caudal máximo, o sea, de todos los años de los caudales sacamos la desviación estándar. Y eso es fórmula también, que ya lo habíamos explicado. El C sub B también es fórmula. Acá está el C sub B. Perdón. No, bueno, el C sub B vendría a ser similar al de Lebedev. Es el mismo, la misma fórmula es. El coeficiente de variación es lo mismo. Bueno, ya lo habíamos explicado eso. Ahora el C sub S, ese C sub S lo obtenemos de estas tablitas de acá, perdón, de la fórmula, que es el coeficiente de sesgo, que es el periodo de años por la sumatoria de todo este logaritmo igual. Y así obtenemos porcentaje de probabilidad y desviación normal. Y con eso podemos obtener probabilidad, desviación normal y ya obtenemos el caudal. Ahora, de acuerdo a los diferentes periodos de retorno, acá habíamos puesto de 1000 años, de 100 años, de 500, de 150, de 100. Nosotros sabemos que nosotros queremos por ejemplo, por un periodo de 500 años obtenemos 247, así. Este método también se asemeja mucho al de Gamble en nuestros resultados, así que es un método también muy confiable.